Gracias, Ana. Buenos días. Es un gusto poder estar con ustedes un domingo más. Como lo dijo Ana, si sientes que estás durmiéndote, puedes levantarte, puedes ponerte en la parte de ahí atrás, refrescarte un poquito, pero lo importante es que puedas meditar en la palabra de Dios. Así que vamos a Hechos capítulo 8. Hoy vamos a estar meditando en Hechos capítulo 8, un pasaje que considero es bastante conocido, al menos por la mayoría. De una u otra forma estoy casi seguro que la mayoría ha leído este pasaje en varias ocasiones, y es la historia de Felipe y el eunuco. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Puedes levantar tu mano solo para saber? Ok, más de la mitad lo ha leído. Felipe y el eunuco. Así que Hechos capítulo 8, y antes de leer la palabra, quiero invitarte a que podamos orar. Quiero recordarte esto: cuando tú y yo oramos, lo que tú y yo estamos diciendo es: Señor, nosotros no podemos comprender tu palabra por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para entenderla. Por eso vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Gracias por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia. Porque, Señor, nada nos ha faltado. Pero sobre todo, Señor, porque tenemos el regalo de la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, te rogamos en esta mañana que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones. Por favor, Señor, necesitamos de tu palabra. Nosotros no podemos solos. Somos dependientes tuyos. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu guía. Necesitamos de tu ayuda, Señor, porque no podemos solos. Señor, somos débiles, y por esa razón oramos, porque te necesitamos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 8, vamos a estar meditando del versículo 26 hasta el versículo 40, es decir, hoy finalizamos el capítulo 8 de Hechos. Y no sé si tú estés disfrutando esta serie, pero la verdad es que yo sí la estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo mucho del libro de Hechos. Y fíjate, quiero contarte algo antes de iniciar. Por favor, no me tomen el tiempo, aquellas personas que tal vez ponen el tiempo de, no, ya lleva 1 hora, no me tomes el tiempo, pero yo ya había leído varias veces este pasaje. Pero te digo algo, en estas semanas que estuve meditando, y semanas porque Diego y Julio no me dejaban predicar desde hace unas semanas, pero en estas semanas estuve aprendiendo mucho sobre Felipe y el eunuco. Pude encontrar cosas que la verdad nunca había visto, a pesar de haberlo leído varias veces. Y la intención de mi corazón es que tú puedas aprender junto conmigo lo que la palabra del Señor tiene que decirnos, porque siempre, siempre tiene algo que decirnos. Así que ve conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Nosotros utilizamos la NVLA como nuestra Biblia oficial, pero puedes utilizar cualquier otra Biblia, o en la pantalla te va a aparecer el pasaje. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país, sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice este profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó.
Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este será el texto que veremos el día de hoy, familia. Y yo he titulado este sermón de la siguiente forma. El título de mi sermón en esta mañana que pretendo compartir contigo es Las evidencias de una verdadera conversión. Recuerda esto, las evidencias de una verdadera conversión. Este será el título de esta mañana y mi intención, mis hermanos, es que tanto tú como yo podamos reflexionar en este pasaje y cuestionarnos sobre nuestra conversión. ¿Sabes qué? Te digo algo. No es malo hacerlo. No es malo que tú te preguntes de vez en cuando, ¿verdaderamente soy cristiano? Ok, fui bautizado tal vez desde niño en la iglesia presbiteriana, probablemente creí en el evangelio a los 15, 16, 20, 30 años y vengo a la iglesia desde hace 20 años, pero ¿de verdad creo en Jesús como mi único y suficiente Salvador? Y no solamente creo, vivo como una persona que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador. Esa es la intención de esta mañana con este pasaje, que tú y yo reflexionemos de esta manera. Y en esta ocasión, la división de nuestro texto será un poco distinta a como estamos acostumbrados. Esta vez no voy a dividir el pasaje en puntos, es decir, 1, 2, 3. Tampoco voy a hacer la acostumbrada división que hacemos de una narrativa histórica. En esta ocasión vamos a ir leyendo el texto y voy a dividir este pasaje de acuerdo a características que veo de nuestro personaje principal. Y quiero advertirte de una vez a que si tú puedes anotar en tu libreta o en tu teléfono estas características, lo hagas, porque son 7. Son varias para aprendértelas de memoria. Así que te pido, por favor, que hagas el esfuerzo por aprendértelas. Por anotarlas, perdón. Y como en cada ocasión, o casi en cada ocasión, quiero compartirte la idea central o la idea principal de mi sermón. Y esta idea va a aparecer en tu pantalla y es la siguiente. Una verdadera conversión es evidente a los ojos del mundo. Si hemos creído en Cristo, nuestros frutos lo demostrarán. Lo voy a repetir una vez más, aunque sé que lo estás mirando. Una verdadera conversión es evidente a los ojos del mundo. Si hemos creído en Cristo, nuestros frutos lo demostrarán. Así que vamos a estudiar este pasaje y vamos a leer los primeros versículos para dar una introducción a nuestra historia. Pero antes de eso, quiero que tal vez en los primeros 3 minutos darte un contexto de nuestro texto. Es decir, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? En el capítulo 8, vemos que la iglesia por medio de la persecución crece. ¿Recuerdas? Esto es lo que vemos en el capítulo 8, versículo 1 y 2. No solamente crece en Jerusalén, no solamente crece en Judea, ahora dice el capítulo 8 que crece ¿en dónde? ¿Recuerdas? En Samaria, dando cumplimiento así a lo que Jesús les dijo a los discípulos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Recuerdas? ¿Qué es lo que Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ojo aquí, mis hermanos, porque este mandamiento será importante para nuestro pasaje más adelante. La iglesia ya había crecido en Jerusalén. El evangelio también había llegado a Judea. Y ahora, por medio de la predicación del evangelio, podemos ver que en Hechos capítulo 8 también llegó a Samaria por medio de un hombre llamado Felipe. Un pueblo conoce del evangelio. Incluso el texto que Julio predicó hace 8 días nos termina diciendo que a causa, o en el texto nos dice que a causa de la predicación, los samaritanos estaban muy contentos, había regocijo. Y de aquí es en donde nosotros vamos a partir, mis hermanos, en esta mañana. Hace 8 días vimos la historia también de un hombre llamado Simón el Mago, ¿recuerdas? Un personaje bastante popular en aquel momento que aparentemente creyó en el evangelio.
Pero ahora quiero que prestes atención conmigo a algo que me parece muy interesante. En el capítulo de Hechos, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, podemos darnos cuenta que la iglesia, por medio del Espíritu Santo, trae conversión a multitud de personas, ¿cierto? Lo hemos visto en varias ocasiones. Cientos, miles de personas, decenas de miles de personas creen en el Evangelio. Pero hay algo interesante que aparece en el capítulo 8, 9 y 10. Y son conversiones individuales. No sé si lo habías notado. Pero en el capítulo del 2 al 7 vemos conversiones masivas. Ahora, del capítulo 8, 9 y 10, vamos a ver conversiones individuales que son muy importantes para nuestro libro. ¿Cuáles son estas conversiones? La conversión del eunuco, la conversión de Pablo y la conversión de Cornelio. Hechos capítulo 10. Y en esta mañana precisamente vamos a hablar de esta primera conversión del eunuco. Así que ve conmigo a los primeros 2 versículos de nuestro pasaje, por favor. Te recuerdo que hoy vamos a estar viendo características de un personaje en especial, así que esto que vamos a hacer solamente es para introducir a nuestro pasaje. Dice la palabra: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó, ¿quién? Felipe, y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Este hombre, llamado Felipe, que aparece desde Hechos capítulo 6 como uno de los diáconos que es escogido, y después en Hechos capítulo 8 aparece como un evangelista que comienza a predicar la palabra del Señor en Samaria, ahora también se nos muestra en estos versículos. Y quiero recordarte esto. El evangelio ya había sido predicado, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿En dónde también? En Judea. ¿Y en dónde más? En Samaria. ¿Qué es lo último que faltaba? En los confines de la tierra, o hasta los confines de la tierra. Muchas gracias. Recuerda esto, por favor, porque lo vamos a ver en unos minutos. De acuerdo a nuestro pasaje, dice la palabra que un ángel del Señor se le aparece a Felipe y le da instrucciones específicas. No sé si a ti te llama la atención, pero a mí mucho, que al inicio del crecimiento de la iglesia de Cristo, en realidad era bastante común ver apariciones de ángeles de parte del Señor comisionando a los apóstoles, o en este caso a los discípulos, para hacer algo o decir algo. El primer caso que tenemos en Hechos lo encontramos en el capítulo 1, ¿recuerdas? Jesús asciende y mientras los discípulos están mirando a Jesús, ¿qué es lo que ocurre? 2 ángeles se acercan a los apóstoles y les dicen: hombres galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y después lo que tú y yo ya hemos estudiado. La segunda ocasión que nosotros encontramos es cuando un ángel del Señor abre todas las puertas en Hechos capítulo 5 de la cárcel para que Pedro y Juan salgan. Así que esta es la tercera vez, mis hermanos, que vemos que Dios envía a un ángel, a uno de sus mensajeros, para servir o para dar instrucciones a la iglesia. La siguiente aparición la vamos a encontrar en Hechos capítulo 10 con la visión de Cornelio. ¿Recuerdas esta visión? En donde un ángel se le aparece a Cornelio para llamar a Pedro, y Pedro al mismo tiempo tiene una visión de muchos animales. Ahora, ¿por qué detenernos en ver esta aparición como algo importante en nuestro texto? Como una introducción, yo quiero que tú y yo veamos que los apóstoles y los diáconos, a pesar de tener la autoridad del Espíritu Santo, no se mandaban solos en muchas ocasiones. ¿Te das cuenta de eso? Tienen la necesidad de que un ángel del Señor venga y les diga qué hacer, a dónde ir, cómo responder. ¿Por qué? Mis hermanos, creo yo que porque ellos no tenían la escritura como la tenemos nosotros. No tenían la palabra del Señor en su totalidad, y por esa razón Dios aún hablaba a través de sus mensajeros. Ahora tú y yo no tenemos necesidad de estas visiones o de estas apariciones. No sé si te has encontrado o has escuchado a personas que han afirmado haber visto ángeles del Señor, o que Dios mismo se les ha aparecido para decirles algo. Mis hermanos, la verdad es que ya no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene todo lo que necesitamos saber. Ahora ya no hay necesidad de estas visiones. La palabra del Señor nos muestra lo que nosotros como creyentes necesitamos hacer para obedecer al Señor.
Señor, yo no sé si deba perdonar a mi esposo o no porque me ofendió. ¿Qué debo hacer? No esperes a que un ángel del Señor venga. Dice la palabra, perdona. Señor, estoy peleado con mi esposa y no sé qué tengo que hacer. Arrepiéntete. Dios, no tengo deseos de venir a la iglesia. ¿Qué me recomiendas que haga? No esperemos que un ángel del Señor se aparezca. La palabra misma nos muestra lo que debemos hacer. Y en este pasaje precisamente vemos a este hombre, a este diácono, escuchando a un ángel para saber lo que tiene que hacer. Y este ángel le dice, ve al sur, camino a Gaza, y este camino desciende de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto. No sé si tú te acuerdas, pero Gaza era una antigua ciudad filistea. ¿Te acuerdas? Uno de los grandes enemigos de Israel, sobre todo en los tiempos de David y de Salomón. Gaza era una de las 5 ciudades filisteas más importantes y el ángel le dice, ve hacia esa dirección. Aproximadamente lo que se cree que este hombre recorrió, solo para que nos podamos dar una idea, es de unos 100 kilómetros, más o menos. 100 kilómetros. En realidad son 129 kilómetros, pero para redondearlo vamos a hablar de 100 kilómetros. El ángel le dice, no le dice ve de aquí a la esquina o ve a... No, es recorre 100 kilómetros porque yo te voy a decir qué hacer. Una distancia bastante larga y es interesante que vemos que este hombre obedece. No es como en este caso como Jonás que empieza a quejarse y va hacia la dirección contraria. No, este hombre obedece al mandato del Señor. Y mira cómo nuestro pasaje ahora nos presenta al segundo personaje y a mi parecer al personaje principal de la historia, un eunuco etíope. De acuerdo a la palabra, y quiero que lo veas en Hechos capítulo 8, este hombre era muy importante. Dice la palabra era que un alto oficial. Así que quiero que por los siguientes 2 o 3 minutos nos detengamos a ver quién era este hombre. Y ver estas características que este hombre representa. Este hombre era de la nación de Etiopía. Pregunta, ¿alguno de ustedes saben dónde se encuentra Etiopía? ¿En dónde? En África. Los veía así, esperando a que alguien respondiera. En África, muy bien. Entonces, nosotros nos encontramos con un personaje que proviene del continente africano, pero está en Jerusalén o viene de regreso a su país. Este hombre, de acuerdo a la palabra, trabajaba para la reina de Etiopía. Era un hombre que, de acuerdo al pasaje, había sido castrado para evitar que tuviera relaciones sexuales con el harem del rey. Y no sé si lo sabías, pero esto en realidad era muy común en las civilizaciones antiguas. Dado que los reyes o los faraones tenían demasiadas concubinas, lo que los reyes hacían para evitar que sus sirvientes se acostaran con sus esposas o con sus concubinas era castrarlos. Y los guardianes de esas concubinas, obviamente, estaban al servicio del rey, pero no podían tener relaciones sexuales con ellas. Y parece ser que esto fue lo que ocurrió con este hombre. Ahora, este hombre ahora estaba bajo el servicio de una reina, no de un rey. Eso no cambia la historia. Dice la palabra de la reina de Etiopía. Pero quiero que prestes atención a algo que considero es relevante para nuestro pasaje. Este hombre no era un mero esclavo. No era un sirviente nada más. No, dice la palabra que era una persona muy, muy importante. No era un oficial, no era un soldado, no era un cabo, no. Era un alto oficial que estaba al servicio de la reina. ¿Y cuál era su posición? Cuidar los tesoros del reino. Eso, mis hermanos, es demasiado. Solo para que lo sepas, esta palabra Candace no es un nombre de algún lugar, es un título. La reina de Candace es un título tradicional para la reina de Etiopía. Es como cuando hablamos de los faraones. La palabra faraón no es su nombre, o sea, no le pertenece a alguien nada más. Cada gobernante de Egipto se le consideraba ¿qué? Un faraón. Es como los romanos. Cada emperador se le decía, ¿recuerdas cómo? César. Salve a César. Es un título. Entonces, César, faraón o Candace es el título para el rey dependiendo del país. Esto es lo que estamos viendo. Esta reina tenía bajo su gobierno a este hombre.
Pero este hombre no era cualquier esclavo, era una persona muy importante que estaba al cuidado de los tesoros. Es decir, si lo pensamos de algún modo, millones y millones de pesos o de dólares en nuestra actualidad. Y este hombre era quien los cuidaba. Y Felipe, el diácono, estaba a punto de encontrarse con este hombre. Obviamente este hombre era un gentil que venía de otro país, que estaba a punto de escuchar el evangelio. Y aquí es la parte importante que quiero resaltar de lo que te dije hace un momento. Para la antigua Jerusalén y para muchas naciones, Etiopía era considerado hasta lo último de la tierra. África o Etiopía era considerado como hasta los confines de la tierra. Ahora, tú y yo sabemos que eso no es así, pero ellos no lo sabían. Y esa era la visión que los judíos tenían respecto a esas naciones. Y de algún modo sorprendente, Felipe está a punto de comenzar con el cumplimiento del mandato de Hechos, capítulo 1, versículo 8. No solo predicar en Jerusalén, no solo predicar en Judea, no solo predicar en Samaria, sino hasta los confines de la tierra, mis hermanos. Y mira, quiero que veas, sé que me tomé demasiado, no te preocupes, estas características no van a ser tan largas. No te preocupes, a pesar de que son 7, voy a tratar de resumirlas bastante bien. Pero quiero que veas ahora, a partir de este momento, veremos qué es lo que la palabra nos muestra sobre este hombre y su corazón. ¿Y sabes qué? Yo quiero que de alguna manera tú y yo podamos vernos o bien reflejados o bien confrontados por lo que vemos en este hombre. Y la primera característica que yo veo, la he titulado un genuino interés por adorar a Dios o para adorar a Dios. Un genuino interés para adorar a Dios. Fue mi error ahí, perdón. Versículo 27. Mira, lo voy a leer una vez más. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, ya sabemos quién es este hombre, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Mira, familia, lo que nuestro pasaje nos está diciendo. Una vez que Felipe obedece a la voz de Dios y va camino a Gaza, se encuentra con este hombre. Pero mira lo que nuestro texto nos enseña sobre este hombre. Este hombre no estaba en viaje de negocios. Este hombre no fue para buscar crear relaciones o para visitar a algún familiar. El texto es claro al decirnos que este hombre fue a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora, quiero que entiendas algo conmigo. Este hombre no era judío. Tampoco sabemos si este hombre era un prosélito, es decir, una persona que se había convertido al judaísmo. El texto no nos lo dice. Lo que sí vemos es que este hombre era un adorador de un Dios ajeno a su cultura y a su nación. Probablemente en Etiopía encontró a algunos judíos que lo familiarizaron con el judaísmo o con el Dios de los hebreos. Pero lo impactante para mí, familia, de este hombre es lo siguiente. ¿De dónde venía este hombre? De Egipto. ¿Y sabes qué tan lejos está Egipto de Jerusalén? Quiero que veas una imagen conmigo solamente para que te sorprendas igual que yo. Pero este hombre venía de un poco más de 2,500 kilómetros. Ahora, para que tú y yo entendamos lo que esto significa en nuestro contexto, quiero que por favor pasen la siguiente imagen. Estos 2,500 kilómetros son aproximadamente lo mismo que viajar de Cancún a Los Ángeles, California. Si pueden dejar la imagen ahí, por favor. Mis hermanos, esto es una locura. De verdad que es una locura. Este hombre no era judío y viajaba toda esta distancia para adorar. Aproximadamente este tiempo, estos 2,500 kilómetros hoy en día en carro, son como 50 horas en carro. Pero este hombre no tenía carro. Este hombre tenía un carruaje.
Y sabes que estoy investigando un poco más o menos cuánta es la velocidad en que un carruaje con 2 o incluso 4 caballos aguanta sin que obviamente el pasajero venga sangoloteándose, sino a un ritmo tranquilo. Es de 15 a 20 kilómetros. Divide 2.500 por 20 y te vas a dar cuenta cuánto tiempo. Ahora, después de eso tienes que considerar que este hombre tiene que dormir, los caballos tienen que comer, tienen que tomar agua, tienen que descansar, tienen que juntar provisiones. Según algunos comentarios, este viaje por lo menos, si pueden regresar a la siguiente imagen por favor, por lo menos este viaje le tomó un mes de ida y un mes de vuelta. ¿Y sabes para qué? Para adorar. Mis hermanos, no sé si a ti te sorprende igual que a mí, pero este hombre tenía tanta hambre de Dios que no le importó gastar dinero, invertir tiempo, esfuerzo por buscar al Señor. Ahora, tú y yo sabemos que este hombre no lo hizo de su propio corazón, porque dice la palabra que no hay quien busque a Dios. De alguna manera yo creo que el Señor ya estaba atrayendo a este hombre a él. ¿Y sabes qué? Yo considero y creo por el contexto cultural de los judíos que este hombre lamentablemente venía de regreso de la misma forma como fue. ¿Cómo? Con hambre de Dios. Te digo por qué. Porque número uno, este hombre era un gentil. Y a lo mucho que podía llegar a meterse en el templo era en el atrio de los gentiles. Es decir, en el patio, no más. ¿Te acuerdas de este lugar de donde Jesús comenzó a latiguear a las personas? Bueno, de ahí, no más. Y segundo lugar, había un problema para este hombre porque este hombre era un hombre castrado. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, para un hombre castrado, él estaba prohibido entrar al templo. Mis hermanos, 2.500 kilómetros, cansado, gastando. Y para que en el templo posiblemente no lo dejaran entrar. Es muy probable que los sacerdotes y los encargados del templo se lo impidieran. ¿Y sabes qué es lo loco de todo esto? Es que este hombre cuando empezó su camino, él sabía esto. Y no le importó. Así que antes de terminar esta primera característica que te digo que es bastante breve, mis hermanos, ¿quieres saber si tú tienes esta característica de este hombre? Mira la actitud que tienes al congregarte. De verdad. ¿Te pesa el venir a la iglesia? ¿Te pesa apartar un día a la semana para adorar a Dios? ¿Sientes que es una pesadez el pasar tal vez media hora en el tráfico del domingo? ¿Llegas tarde cada domingo sin falta? Cada domingo te preguntas si vale la pena venir a la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que si llegas tarde significa que no eres cristiano. Estoy viendo que poco a poco vayas viendo si estas características forman parte de tu vida o no. Porque este hombre pasó todo un mes aproximadamente viajando para tal vez ser rechazado al momento de llegar. Pero eso no fue un impedimento para él. ¿Cuál es la actitud, mis hermanos, con la que venimos a la iglesia? Este hombre viajó un mes o más para adorar al Señor. Segunda característica que yo veo en el pasaje, la he titulado un genuino interés por meditar en la palabra. Un genuino interés por meditar en la palabra. Versículo 28. Regresaba a su país, sentado en su carruaje. ¿Y qué dice la palabra? Y leía al profeta Isaías. Mira qué interesante, mis hermanos. Este hombre no solo buscaba adorar a Dios de la manera en la que él pensaba. Es decir, este hombre no decía, la letra mata, pero el espíritu vivifica y por lo tanto yo voy a adorar a Dios como a mí se me pegue la gana. No, este hombre no decía que él buscaba a Dios como él lo sentía o lo pensaba. Este hombre quería adorar a Dios, pero quería seguir aprendiendo también de él por medio de la palabra. Ahora, hay otro asunto aquí importante que debemos resaltar. Este hombre tenía una copia del rollo del profeta Isaías. Si tú vas a una librería, incluso si tú sales y caminas y encuentras a los testigos de Jehová, te vas a poder dar cuenta que a veces ellos incluso regalan sus Biblias. Y podemos encontrar ahora incluso en la librería Biblias hasta en 50 pesos. Pero en aquel entonces, mis hermanos, no había imprentas, no había copias a la vuelta de la esquina. Y no sé si tú sabías, pero las personas que tuvieran alguna copia de algún libro eran personas que eran muy importantes y que eran muy ricas.
Porque el tener una copia de un rollo de la Escritura era algo muy costoso. Y a mí algo me llamó la atención de este hombre. Es que no solamente este hombre está gastando o invirtiendo tiempo en su viaje, también invierte demasiado dinero en tener la palabra del Señor en él. ¿Te das cuenta? Este hombre está adorando, pero de camino él no pierde el tiempo. O sea, en este mes él va meditando en la palabra y nos vamos a dar cuenta en unos minutos que no estaba entendiendo lo que estaba leyendo, pero lo estaba haciendo. Y yo creo, mis hermanos, que hay mucho que aprender en este pasaje y reflexionar en esta mañana. Y mi deseo es que verdaderamente el Espíritu de Dios confronte nuestro corazón. Y déjame preguntarte, y no tienes que responderme, pero ¿cuántas veces en esta semana tomaste tu Biblia para leerla? ¿Cuántas veces tomaste el tiempo para meditar en lo que Dios tenía que decirte ayer, hoy o en los días anteriores? Ahora nosotros tenemos Biblias y podemos comprarlas, podemos incluso hasta coleccionarlas. Y decir, tengo varias versiones. A mí ahora, gracias a Dios, me han estado regalando Biblias y me encanta tener varias versiones. Pero yo mismo me pregunto, ¿estoy aprovechando lo que tengo en mis manos? ¿Estamos aprovechando lo que el Señor nos ha dado? Este hombre no solo estaba adorando a Dios, este hombre también estaba tratando de conocerle por medio de la palabra. Pero además de eso, mira como tercer característica, versículo 31 al 34, esta será la característica un poco más grande. También yo puedo ver que hay una genuina hambre por aprender. No solamente hay un interés por adorar a Dios, no solamente hay un interés por conocerle a través de la palabra, sino también hambre por aprender. Y aquí es en donde voy a tal vez explicar un poquito, porque puede ser que pienses que es exactamente lo mismo que el punto número 2, pero no es así. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Date cuenta cómo el Espíritu Santo seguía guiando a este diácono para llegar hasta este hombre y poder evangelizarlo. No había casualidades. Felipe, dice la palabra, corre hacia el carruaje, y me llama la atención que no sé si tú sabías, pero los judíos o incluso los prosélitos tenían prohibido correr. Para ellos no estaba bien, no tenían por qué correr. Era una falta de respeto el tener que hacerlo, porque por medio de sus túnicas a veces podían verse sus partes, sus genitales, y tenían prohibido hacerlo, sobre todo los hombres. Los únicos que corrían eran mujeres y niños. Y a este hombre no le importa, y él agarra camino para alcanzar la carreta. Y él, lleno del Espíritu Santo, como lo había estado anteriormente, se acerca a este hombre, lo escucha leyendo a Isaías, porque en la antigüedad las personas leían en voz alta. Bueno, a veces hoy en día todavía algunos lo hacen, pero incomodan un poquito, ¿no? Cuando estás en una biblioteca y están leyendo en voz alta, pero en la antigüedad eso era muy acostumbrado. Y este diácono llamado Felipe se acerca estratégicamente y le dice, amigo, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? El amigo es mío. ¿Está leyendo lo que está entendiendo? Y mira, ¿cómo no había casualidades, mis hermanos? Porque este hombre específicamente estaba leyendo ¿qué? Isaías 53, en donde se profetiza sobre el Mesías. ¿Qué es lo que dice el versículo 32 y 33? Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, ¿qué dice la palabra? Mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Esta profecía apunta directamente a Cristo, mis hermanos. A su padecimiento en la cruz del Calvario y a su muerte en manos de los romanos. A ningún otro, solo a Jesús. El problema era que este etíope no lo sabía. Él ignoraba a quién se estaba refiriendo el profeta. Ahora, yo considero que hay una muy clara diferencia, y por eso lo mencioné como 2 puntos, entre leer la palabra y decir, no entendí, pero ya la leí. Gloria a Dios por eso. Es muy diferente hacer eso
a decir, no entendí, pero no me quiero quedar con la duda. Y le tengo que preguntar a alguien. Seguramente tal vez el pastor pueda saberlo, o mi esposo, o tal vez mi esposa, o tal vez algún hermano que tiene muchos años en la iglesia, pero no me quiero quedar con la duda. Esa es una muy grande diferencia. Tú puedes leer la Biblia todos los días y decir, no entendí, pero no importa, lo leí y estoy cumpliendo. A decir, no entendí, pero puedo ver videos. Puedo buscar información al respecto, puedo adentrarme, puedo comprarme un diccionario, puedo comprarme algo que me ayude a saber qué significa esta palabra. Y esto es precisamente lo que este hombre está haciendo. Mira el versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende lo que usted lo que lee? El eunuco respondió, no a modo de agresión, sino con, yo podría decir, incluso aflicción como en su corazón. Es decir, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura es el que acabamos de leer. Versículo 34. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego, escucha esta expresión, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana? Este hombre dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Es decir, quiero que veas conmigo cómo este hombre no es arrogante. ¿Recuerda quién era este hombre? Era un alto oficial, era un mero, era alguien muy importante. ¿Y quién era Felipe? No lo sabemos. Para este eunuco era un desconocido corriendo detrás del carruaje y ya. Este hombre era una persona muy importante que le pudo haber dicho, ni te me acerques. ¿Tú quién eres? ¿Por qué me estás hablando? Es más, ni siquiera dirigirle la palabra, pero no hace eso. Le ruego que me enseñe, lo sube a su carruaje y empieza a aprender. Mi hermano, ¿esa característica es parte de tu vida ahora mismo? Reflexiona en tu propio corazón. ¿Hay un hambre en ti por aprender aún más de la palabra? O mis hermanos, con el amor del mundo, a mis hermanos de edad avanzada o mayores, quiero decirles, tal vez tú pienses que ya eres demasiado grande para aprender y nada se te queda en la mente. Déjame decirte que eso es mentira. Tú aún puedes aprender. Si tienes 50, 60, 70, 80, 90 años, el Señor te ha dado su Espíritu Santo para que aprendas. Tal vez un poquito más lento que otros hermanos, pero no está mal. Puedes hacerlo, puedes aprender. O tal vez, mis hermanos, eres de este otro grupo en el que tu arrogancia te hace pensar que sabes lo suficiente al grado de que nadie te puede enseñar. Yo estudié en un seminario, ¿qué te pasa? Yo estudié en talleres de Simon Trust. Yo tengo esto que me representa como alguien que ha estudiado. ¿Por qué un chamaco me va a venir a enseñar algo? Mujeres, esposas, déjame hacerte una pregunta porque también va para ti. El querer aprender más de Dios y preguntarle a tu esposo, ¿es algo que te caracteriza de verdad? ¿Tienes hambre por aprender? O tal vez te da sueño leer la Biblia. Es más, déjame preguntarte algo. ¿Cuál fue el último libro de la Biblia que leíste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia completa? Pero ¿cuándo fue la última vez que viste una serie completa? O una novela completa. La repetición de Betty la Fea no es pedrada para nadie, ¿eh? Esto es preocupante, mis hermanos. Porque como creyentes nosotros tenemos que tener prioridades bastante claras. ¿Y sabes algo? Un creyente no puede no querer conocer a Dios. Lo voy a repetir una vez más. Un creyente no puede no querer conocer a Dios. Eso es ilógico. Este hombre no entendía lo que leía, pero no quiso quedarse en su ignorancia. Aprovechó la oportunidad para preguntarle a Felipe y a su vez Felipe aprovechó la oportunidad para evangelizarlo y compartirle del mensaje de Jesús. ¿Te das cuenta cómo Dios está acomodando todas las cosas? ¿Qué probabilidad hay de que un hombre viaje 2.500 kilómetros y se encuentre específicamente con un cristiano en aquel entonces? La respuesta es poca.
¿Existe esta hambre en nosotros por aprender la palabra de Dios, mis hermanos? Tal vez para vergüenza nuestra podríamos decir que no. E incluso podríamos decir que tal vez el único momento en donde escuchamos de la palabra es aquí los domingos en la iglesia. Y ¿sabes qué? Aún a veces eso, nosotros como pastores nos damos cuenta cuando te estás durmiendo y ni siquiera a veces esos momentos los aprovechas. El sueño te vence, tal vez no has descansado lo suficiente, tal vez no estás cuidándote lo suficiente o simplemente la palabra te aburre. Hay algo en tu corazón con lo que necesitas trabajar. Cuarta característica, versículo 35. Un genuino interés por escuchar el Evangelio. Un genuino interés por escuchar el Evangelio. Versículo 35. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, ¿con qué pasaje? Isaías 53, sobre el Cristo como el Cordero, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe no desaprovecha la oportunidad, le explica a este hombre lo que Isaías está diciendo y por lo que el pasaje nos muestra aparentemente, parece ser que Felipe comenzó a hacer una teología bíblica. ¿Qué es eso? Es decir, Felipe comenzó desde Isaías 53, pero no concluyó con Isaías 53. Después de ahí fue a otro pasaje y a otro pasaje y a otro pasaje para llegar al punto de Cristo. Algo que resaltar de Felipe es que este hombre conocía las Escrituras. Este hombre conocía las Escrituras. Está bien, podemos ver que el Espíritu Santo te llena, pero si tú no lees, el Espíritu Santo no te va a llenar de la palabra. Tenemos que hacerlo nosotros. Felipe comienza desde Isaías, comienza a hablar de otros pasajes hasta llegar a Jesús como el Hijo de Dios. Imagínate, tenían mucho tiempo para hablar, ya iban en el carruaje. Tenían varias horas para hablar al respecto. Y yo creo que este diácono hizo exactamente lo mismo que hizo en Samaria, de compartir el Evangelio y hablar de la necesidad de Jesús como un Salvador. Y algo que quiero que resaltemos de este pasaje es, está bien, el eunuco probablemente era prosélito, es decir, probablemente se había convertido al judaísmo, venía leyendo Isaías, no quiso quedarse con la duda y le preguntó a Felipe qué es lo que decía, pero aquí pudo haber un problema. Si este hombre rechazaba el Evangelio y creía solamente en el judaísmo, este hombre pudo haber dicho, no me hables de eso. A mí háblame del Dios de los hebreos. Eso es lo que yo creo. Pero de acuerdo a este pasaje, por lo que podemos ver, o la omisión de lo mismo, vemos que este hombre escucha el Evangelio. Él no hizo oídos sordos cuando Felipe le habló de la necesidad de un Salvador. Es más, nuestro pasaje no nos lo enseña, pero tampoco hizo oídos sordos cuando Felipe le habló sobre el bautismo. Nuestro pasaje no nos lo enseña, pero es algo que nosotros podíamos o podemos pensar que se lo dijo. Pero mi idea central aquí, antes de pasar a la quinta característica, es la siguiente, mis hermanos. ¿Cuántos conocidos tienes o tenemos, amigos, familiares, que han rechazado el mensaje de Cristo y han sido expuestos tal vez decenas de veces? Decenas de veces. Seguramente muchos de nosotros tenemos familia así. Muchas personas a las que les hemos hablado el mensaje y lo han rechazado. Y vemos algo hermoso que está ocurriendo en Hechos capítulo 8 y es este hombre no está rechazando. No sé si tú lo puedes ver, pero yo lo imaginaba en la semana como un hombre arando la tierra, un hombre pensando en lo que va a plantar, preparando la tierra, quitando todo lo malo, el jegüite o la hierba. Y esto es lo que estoy viendo con este eunuco de alguna manera. Dios estaba preparando esa tierra. Dios estaba trabajando en su corazón poco a poco para que este momento llegara y la semilla fuera plantada. Ahora, hace un momento te pregunté cuántos de tus familiares, amigos, conocidos han rechazado el Evangelio. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántas veces tú has rechazado el Evangelio, aún siendo cristiano? A ver, Eli, ¿cómo es eso? Yo no
Si soy cristiano no puedo rechazar el Evangelio, porque ya soy cristiano. Ya no puedo rechazar el mensaje del Evangelio. Yo creo que sí, y déjame explicarte. Porque el Evangelio no solamente tiene que ver con la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. El Evangelio tiene que ver con mucho más allá. El Evangelio también puede ser rechazado cuando Dios en su palabra te dice algo y tú no decides obedecerlo. Cuando Dios dice, búscame por medio de la palabra y tú decides ignorarlo. El Evangelio puede ser rechazado cuando Dios te dice, perdona a alguien y tú en lugar de perdonar, decides guardar amargura en tu corazón. El Evangelio también puede ser rechazado cuando Dios te dice, congrégate, ama a tu prójimo, busca hacer el bien, haz buenas obras, pero tú decides hacer tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Mis hermanos, eso también es rechazar el Evangelio. Y parece increíble que en esta historia vemos a este gentil que no lo rechaza, sino lo acepta y lo escucha. Llevamos hasta ahora 4 características. Un genuino interés por adorar a Dios o para adorar a Dios. Un genuino interés por meditar en la palabra. Una genuina hambre por aprender. Y un genuino interés por escuchar el Evangelio. Ve conmigo a la 5ª característica que vemos en este hombre. Y yo le he titulado una genuina confesión pública. Ahora, ¿por qué decidí utilizar la palabra genuino? Y aquí es en donde siempre tú y yo debemos aprender que el contexto de un texto siempre es importante. ¿Recuerdas quién aparentemente se convirtió antes de este hombre? Simón el mago. Este hombre parecía que se había convertido. Pero ¿qué es lo que sus frutos demostraron? Que tal vez no. Al grado de que Pedro le dijo, tú no tienes parte en todo esto. Este hombre aparentemente se convirtió, pero sus frutos demostraron otra cosa. Este hombre, estamos viendo que los frutos que son progresivos están mostrando algo en su corazón. Y mira lo que dice el versículo 36 y 37, que es parte de nuestra 5ª característica, una genuina confesión pública. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ahí hay agua. ¿Te das cuenta? Hubo un momento en el que Felipe le habló sobre el bautismo. El texto no lo dice, pero lo podemos inferir. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice este hombre. Versículo 37, Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Es decir, este hombre venía para adorar, este hombre venía escuchando, leyendo la palabra, este hombre quiso saber más, este hombre escuchó el Evangelio y ahora este hombre quiso reaccionar al Evangelio. ¿Te das cuenta? Es progresivo. Seguramente en algún momento que Felipe le estaba diciendo, este hombre es confrontado con el Evangelio, claro que sí. Porque Felipe le tuvo que haber dicho, eres un pecador que necesitas arrepentirte. Pero al mismo tiempo este hombre encontró esperanza en el Evangelio. ¿Recuerdas lo que te decía hace un momento? Posiblemente este hombre venía de Jerusalén y había sido rechazado por los judíos. Pero ahora este hombre está escuchando que hay una oportunidad para acercarse a Dios. Ya no para ser rechazado. Para acercarse a Dios, pertenecer a la familia de la fe, llamarse hijo de Dios a través de Jesús. Ahora este hombre no tiene que hacer estos viajes tan largos para adorar al Señor. Ahora él lo puede hacer en Etiopía junto a otros creyentes que aman y buscan al Señor. Y mis hermanos, este hombre responde de una manera increíble. Este hombre ve agua y entiende que una vez que cree en el Evangelio necesita hacer práctica su fe. Y él pregunta, ¿ahí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mis hermanos, esta pregunta es aún mucho más profunda de lo que pensemos, de lo que pudiéramos pensar. ¿Qué impide? Para este hombre había muchos impedimentos para acercarse a Dios. La religión le había impedido de muchas maneras acercarse a Dios. ¿Puedes imaginar un momento su corazón?
Ahora él está escuchando el mensaje del Evangelio y escucha que a través de la cruz de Jesús, él no va a ser rechazado, él puede ser aceptado. Pero aún así, en su naturaleza, él pregunta, ¿qué impide? ¿Hay algún impedimento para mí, un gentil, un eunuco, para que yo pueda acercarme a Dios? No había ninguno, mis hermanos. Lo único que este hombre debía hacer era creer en Jesús como su Señor y Salvador. Y eso fue lo que estaba haciendo precisamente. Ahora déjame hacer un paréntesis bastante breve aquí, porque si tú tienes la Biblia NBLA o la Biblia NBI, seguramente te vas a dar cuenta que al final de tu texto hay un pequeño comentario que dice que el versículo 37 no aparece en los manuscritos más antiguos. Si tú tienes alguna de estas versiones, excepto Reina Valera, porque Reina Valera sí lo agrega, y aún NBLA, pero da esta pequeña nota. Es decir, parece ser que en la antigüedad un copista, ¿qué era un copista? Era alguien que copiaba los manuscritos o los rollos. Un copista parece ser que agregó el versículo 37. Es decir, parece ser que en la conversación entre Felipe y el eunuco nunca existió el versículo 37. Si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Porque no aparece en los manuscritos más antiguos. Aún así, mis hermanos, aún así, si tú y yo estamos de acuerdo en que este pasaje no está en la Escritura, tú y yo podemos afirmar que esta respuesta es lo que cualquier persona que cree en Jesús va a hacer. Confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Característica número 6, nos faltan 2 solamente. Característica número 6, un genuino testimonio de una conversión. Versículo 38, un genuino testimonio de una conversión. Nuestro punto número 5, característica número 5, una genuina confesión pública. Aun si tú y yo no creemos que el eunuco dijo estas palabras, podemos creer que en algún momento él confesó al Señor como su Salvador. Y ahora, sexta característica. Ve al versículo 38 conmigo. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe, ¿qué? Lo bautizó. Me encanta cómo este hombre está haciendo una progresión de su salvación y quiero que lo veas conmigo. Este hombre va a adorar a Dios. Este hombre está leyendo la palabra sin entenderla. Este hombre pregunta, quiere informarse. Este hombre escucha el Evangelio. Este hombre confiesa con su corazón y su boca. Pero no solamente hace eso. Este hombre ahora quiere hacer pública su fe delante de Felipe y delante de los sirvientes que iban en el carruaje. El texto no nos lo dice, pero es evidente. Era un alto funcionario. Venía leyendo. Manejar y leer no es buena combinación. Este hombre traía sirvientes. Y mis hermanos, esto lo dije hace algunos meses y solo quiero recordártelo. Si tú eres creyente y no te has bautizado, estás desobedeciendo a Dios y necesitas responder públicamente a tu fe. Lo dije hace unos meses y lo voy a repetir. La única forma en la que yo creo que puedes librarte del bautismo, o una de dos, es que estés en cama sin poder moverte, o número 2, que estés crucificado al lado de Jesús, como el ladrón que no le dio oportunidad de bautizarse. Pero si no estás en cama, muriendo, o no estás crucificado, necesitas responder al Evangelio. Ahora, el Evangelio no te... estoy a punto de decir una herejía, estaba a punto de decir una herejía. El bautismo no te salva. Y estamos de acuerdo con eso. Pero el bautismo es una representación pública de que has sido salvado. Entonces, quiero que puedas ver y que puedas ver esta característica en este hombre. A este hombre no le importó ser quien era. Este hombre no dijo, es que traigo esta ropa que es muy cara porque soy un alto funcionario, déjame. No, es decir, yo quiero bautizarme. ¿Te das cuenta? Y aquí es en donde quiero que tú y yo podamos aprender algo. A veces como iglesia nosotros podemos aprender o escuchar de personas que dicen, para que alguien se bautice, esta persona necesita tener una capacitación, un entrenamiento, necesita estar por lo menos 1 o 2 años para que probemos su fe. Y entonces, ¿dónde dice? Si alguien entra por esa puerta y me dice, yo he creído en Jesucristo, vamos por la tina o con la manguera, lo que sea más rápido, pero vamos a bautizarte, porque tu confesión está siendo pública.
Pero otra cosa también que bastante importante, mis hermanos, y quiero que puedas ver y espero no meterme en problemas con esto, pero de acuerdo a este texto, ¿quién estaba bautizando? ¿El apóstol? No, un hermano, un diácono. Esta idea de que solo los pastores deben bautizar porque hay algo especial cuando ellos ponen la mano, no es bíblico. Es decir, ha habido varios hermanos que han bautizado en cárceles, en países diferentes, que no son pastores. Y no es un pecado, porque lo podemos ver con este hombre. Este hombre estaba tratando de buscar la fe, de buscar a Dios. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que él fue encontrado por Dios. Dios lo estaba buscando y por eso envió a este hombre. El evangelio le fue expuesto. La respuesta inmediata es que este hombre hizo pública su fe. Alguien que cree en Jesús debe mostrar su fe con evidencias. O déjame decirlo de la forma en como te lo dije al principio, con la idea principal o con el argumento. Una verdadera conversión es evidente a los ojos del mundo. Si hemos creído en Cristo, nuestros frutos lo van a demostrar. Última característica. Vayamos a nuestra séptima y última característica. Un genuino gozo que produce la conversión. Un genuino gozo que produce la conversión. Versículo 39. Al salir ellos del agua, característica número 7, un genuino gozo que produce la conversión. Versículo 39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino, que gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Nuestra historia, mis hermanos, está casi por concluir. Y llama la atención que, si lo piensas conmigo, nuestra historia comienza con un acto sobrenatural. ¿Cuál es ese? Un ángel del Señor le habla a Felipe. Y nuestra historia termina con un acto sobrenatural, en donde parece ser, de acuerdo al texto, que el Espíritu Santo, voy a usar esta palabra, teletransporta a Felipe. Ahora, no sé si tú lo sabías, pero esta no es la primera vez que ocurre en la Biblia. Ha ocurrido con esta aparentemente 3 veces. Una con Elías, una con Ezequiel y ahora con este hombre. Y Felipe aparece en otro lugar. No te confundas, no, el texto dice que aparece en Azoto, o sea, que estaba en Azoto. No le estaban azotando, Azoto es un lugar. No te confundas con eso. Azoto es un lugar. ¿Qué lugar? Era una ciudad que antes se le conocía como Asdod. ¿Te suena ese nombre? Es una de las 5 ciudades importantes de los filisteos, entre ellas Asdod y Gaza. Entonces, Felipe aparece en Azoto, más o menos 30 kilómetros de donde estaba, llega a este lugar. ¿Cómo? No lo sabemos, porque el pasaje solamente dice que es arrebatado. No sé si a lo mejor el eunuco se estaba secando y Felipe empezó a correr y ya por eso dice que no lo vio. No lo sabemos. Lo que podríamos creer, obviamente, de acuerdo a la Escritura, es que el Espíritu Santo tiene el poder para hacer eso y mucho más. Pero vamos a centrarnos en este hombre en el que estamos hablando, en esta séptima característica. Este hombre ya no ve más a Felipe, lo pierde de vista, pero hay algo que cambia en él. Este hombre ya no regresó de la misma manera. Su vida ha cambiado por completo. Este hombre que antes estaba lejos, ahora está cerca de Dios. Este hombre que tenía antes impedimentos para acercarse a Dios, ahora puede acercarse a Él a través de la sangre del Cordero. De ese mismo Cordero que Isaías capítulo 53 menciona. Ese Cordero que fue asesinado por sus trasquiladores. Y ahora esta característica es parte de este hombre eunuco. Y es el gozo. Ahora este hombre estaba feliz, mis hermanos, porque el evangelio lo ha transformado. Y esto es algo que quiero que tú y yo podamos ver y que nos identifiquemos o que veamos un contraste entre su vida y la nuestra. Y te pregunto, ¿hay gozo en tu vida? El evangelio está transformando tu vida a tal punto de que en lugar de que haya solo amargura o que de que haya amargura en tu corazón, se muestra el gozo del Señor.
Es verdad, como cristianos nosotros podemos llorar, podemos sufrir, podemos dolernos. Es verdad que podemos pasar por momentos de suma tristeza o de gran tristeza. Pero ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Que el gozo del Señor es que nuestra fortaleza. Y como creyentes nosotros no podemos vivir vidas amargados. Eso es algo contradictorio. Un cristiano amargado, no. Si eres cristiano, tienes que estar alegre, gozoso, aún en momentos de tristeza y de debilidad. Nehemías capítulo 8, versículo 10, cuando le está hablando al pueblo de Israel, él les dice lo siguiente: no estén tristes, aunque parece ese tal vez ser un argumento pues bastante malo para una persona que está triste, ¿no? Pero Nehemías les dice: no estén tristes. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, no permanezcan en la tristeza, no permanezcan en la amargura, no permanezcas en el rencor, no permanezcas odiando a la gente, porque eres cristiano. Mis hermanos, esto es lo que debe haber en nuestros corazones. No te estoy invitando a que nunca sufras, y no te estoy diciendo que nunca debes llorar. Lo que estoy diciendo es que aún en medio de ese dolor, el gozo del Señor es tu fortaleza y es mi fortaleza. Y este hombre nos está enseñando muchas cosas a la iglesia, familia. Las voy a repetir y van a aparecer en tu pantalla para que las puedas recordar. No solamente nos muestra un genuino interés por adorar a Dios, también nos muestra un genuino interés por meditar en la palabra, una genuina hambre por aprender, un genuino interés por escuchar el evangelio, una genuina confesión pública, un genuino testimonio de una conversión y un genuino gozo que produce la conversión. Veamos un contraste aquí, mis hermanos. ¿Cómo termina la historia de Simón el Mago? Ve conmigo, por favor. Y ve conmigo al versículo 23, por favor. Porque veo que estás en hiel de amargura y en camino, en cadena de iniquidad. Versículo 24, pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que he dicho. No sé tú, pero yo no veo nada de gozo aquí en el corazón de Simón el Mago. Veo amargura, tristeza, preocupación. Así termina la historia de Simón. ¿Cómo termina la historia del eunuco? Gozoso, feliz, porque él estaba entendiendo el evangelio, algo que Dios había apartado para él en ese momento, le había llegado a su corazón. Y sabes, para terminar, déjame comentarte algo, porque hay algo que me impresiona de la vida de este hombre. Y con esto voy a ir cerrando. El eunuco difícilmente podía dejar un legado y ser recordado por generaciones, porque obviamente no podía tener descendencia y no podía tener hijos. Es decir, su nombre moría con él. Nadie que lo recordara, sus posesiones dadas a otros. Es increíble ver cómo Dios ha preservado el testimonio de este hombre por siglos y generaciones, aún sin tener familia. Pero ¿sabes qué es lo increíble también de todo esto? Es que este hombre está cumpliendo lo que Isaías 56, solo 3 capítulos adelante de lo que él estaba leyendo, respecto a los eunucos. Quiero que lo leas conmigo, Isaías capítulo 56, versículo 3 al 8. Que el extranjero que se ha allegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni quién, ni diga el eunuco: soy un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de sus hijos. ¡Wow! 3 capítulos adelante, este hombre iba a llegar a esa parte y se iba a encontrar con esta hermosa promesa. Sigamos leyendo: le daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos. Y a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte
y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía juntaré otros a los ya reunidos. Familia, tú y yo somos esos otros. Tú y yo somos esos otros. Isaías 56 está vigente también para nosotros. Este hombre que recibe el mensaje del Evangelio nos está enseñando algo hermoso, y es que cualquiera puede acercarse a Dios si se arrepiente. Familia, termino con esto. Reflexionemos en nuestra vida. ¿Te ves reflejado en este hombre? ¿Sus características son tus características? No estoy diciendo que este hombre es el ejemplo perfecto. Este hombre es un pecador igual, o fue un pecador igual que nosotros. El hombre perfecto es Cristo. Pero por algo Hechos capítulo 8 quedó impregnado o quedó escrito en la palabra de Dios. ¿Te ves reflejado en este hombre? Si no, hoy es un buen tiempo para arrepentirte y pedirle perdón al Señor por tu corazón. Ponte de pie, por favor, familia. Si me ayudan a poner la idea central, por favor, para que la podamos leer una vez más. Una verdadera conversión es evidente a los ojos del mundo. Si hemos creído en Cristo, nuestros frutos lo demostrarán. Tú y yo hemos sido salvados por el Dios encarnado. ¿Qué esperamos para vivir nuestras vidas buscando al Señor y conforme a su voluntad? ¿Esperamos que un ángel del Señor venga y nos hable? Eso no va a ocurrir, mis hermanos. Por eso es que quiero que tú y yo reflexionemos en esta mañana, y que si tenemos que pedir perdón al Señor, honestamente lo hagamos. Así que inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es hermosa, porque tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos que penetra, Señor, hasta el calcañar. Señor, penetra hasta lo más profundo y muestra la condición de nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder mirar Hechos capítulo 8 y ver la vida de este hombre como alguien que ha sido transformado por el Evangelio. Señor, y así como este hombre que seguramente no regresó a su país de la misma manera, Señor, que así nuestro corazón y nuestra mente no salga de este lugar de la misma manera. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.